Hablemos sobre cómo deberíamos mantenernos siempre listos para orar. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella. Hay un dicho sobre la oración que tiene todo el sentido del mundo, pero que es increíblemente difícil de poner en práctica. Probablemente ya hayas escuchado alguna variación de esto antes, y básicamente dice así: si llevas tus preocupaciones o problemas a Dios en oración y después sigues preocupado por esos mismos problemas, entonces realmente no los entregaste en las manos de Dios. Pensemos en eso. Muchos conocen 1 Pedro 5:7, que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué promete Dios darnos cuando realmente ponemos nuestras peticiones en sus manos? La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso se dice en el versículo 7. Sin embargo, ¿con qué frecuencia fallamos en entregar de verdad nuestras cargas al Señor? ¿Cuántas veces le hemos entregado una crisis o preocupación en oración, solo para dejar que nos siga carcomiendo después? Como demuestra Moody, los líderes espirituales encuentran poder y paz al pasar tiempo con Dios regularmente en oración, y así es como podemos tener paz en medio de la dificultad. Dada la enorme carga de respuestas que el pastor Moody tenía sobre sus hombros, fácilmente pudo haberse sentido abrumado en muchas ocasiones. En numerosas ocasiones, él y sus compañeros de trabajo no sabían cómo iban a cumplir con las obligaciones financieras de las escuelas ni cómo resolverían todos los detalles exigentes de organizar una campaña en toda la ciudad. Vivieron muchos momentos de incertidumbre, sin saber cómo se resolvería su dilema, pero lo que Moody sí sabía era a quién acudir en esas situaciones. Fue en momentos como esos cuando Moody demostró la notable profundidad de confianza que tenía en su Padre Celestial. Él sabía que ninguna crisis tomaba a Dios por sorpresa, y que si era la voluntad de Dios que la necesidad se supliera, así sería. Así que, después de orar por un asunto, dejaba de preocuparse por ello. Aunque podía seguir presentando la misma oración al Señor por sinceridad, sabía que no tenía sentido dejar que el problema en sí lo pusiera ansioso. Fue esa confianza total y sencilla, como la de un niño, la que permitió a Moody seguir avanzando productivamente en su labor, sin verse obstaculizado por las distracciones de las preocupaciones. El ministro y compañero, el mayor Whittle, observó, sus oraciones, mientras estuve con él, eran tan simples como las de un niño, llenas de confianza, humildad y la expectativa de que Dios no lo defraudaría. Él dijo, parecía que había un entendimiento establecido entre el siervo y el maestro, lo que hacía innecesarias las oraciones largas o la repetición. El Dr. R. A. Torrey, un asociado de Moody en el Instituto Bíblico de Chicago, ahora Instituto Bíblico Moody, recordó una ocasión en la que ambos estaban preocupados por un asunto. Él dijo, Moody llegó en su carruaje y le pidió a Torrey que lo acompañara. Y Torrey dijo, condujimos junto a la orilla de un arroyo, entre arces que nos cubrían con sus ramas. Él dijo, junto a este arroyo, nos detuvimos y el señor Moody dijo, oremos. Como un niño, fue y entró en la presencia de su padre, le contó todo acerca de nuestros problemas, y luego tomó las riendas y siguió conduciendo, completamente triunfante y totalmente despreocupado, sabiendo que la batalla ya estaba ganada. Torrey dijo, él sabía que Dios era un Dios que responde oraciones. En una conferencia varios meses después de la muerte de Moody, un orador recordó cómo el señor Moody superaba las dificultades a través de la oración. Él dijo, cuando surgían grandes dificultades, aparentemente insuperables, en cualquier camino que él estuviera siguiendo, a menudo decía, llevemos esto a Dios en oración. Dijo, entonces, fácilmente nos lleva a todos a la misma presencia de Dios,
y con un poder impresionante de sencillez y fe, se aferraba a Dios. En estas observaciones hechas por Touri, el orador de la conferencia, se encuentran algunos de los rasgos clave que vale la pena destacar. Primero, Moody veía a Dios como un padre amoroso, ansioso por escuchar las peticiones de sus hijos. Segundo, sus oraciones eran espontáneas. Cuando surgía una necesidad o una carga, él oraba. Y tercero, y lo más importante de todo, realmente entregaba sus preocupaciones al cielo. Después de orar por un asunto, lo dejaba en manos de Dios, completamente seguro de que el Señor tenía el control total de la situación y respondería de acuerdo a su sabiduría y voluntad. Eso es confianza.